Soy Gerardo Torres Ruiz, nací en la Ciudad de México y trabajo ahorita como traductor para Marvel y Panini en México. Traducimos cómics, traducimos todo lo que se publica de Marvel ahorita para México y si no me equivoco una parte de Latinoamérica. Panini es una editorial muy grande y entonces ahorita ellos tienen las licencias de las principales casas editoriales estadounidenses y japonesas. Y pues soy parte de un equipo que traduce cómics para los lectores en México. Yo he leído cómics desde que tengo uso de memoria, no solo estadounidenses. He leído mucho cómic mexicano, me apasiona, es mis gustos de toda la vida. Y entonces, pues el acercamiento era natural porque también en algún punto hice videojuegos y pues estábamos ahí los equipos editoriales creativos que nos gustaban las cosas nerds y ñoñas y poco conocidas, discutiendo y platicando cuál sería la mejor forma de traerle a los lectores lo que nosotros queríamos a veces leer y no leíamos. Cuando nos juntábamos los equipos editoriales a discutir esos temas, o nos daba mucho, o sea, nos provocaba mucha curiosidad y nos daba risa, literal, entender cómo le hacían para comunicar lo que al final del día el escritor del cómic quería decir, porque en el macro se entendía, pero los detalles del micro se perdían. Y a veces en el micro está el gozo de que quieras ir a la siguiente historia, porque al final del día los cómics se vuelven películas. Entonces, una vez que he leído Batman, Batman siempre va a ganar. A lo mejor va a tener una pausa en la que no le va a ir tan bien, pero eventualmente todo va a salir bien. Pero las cosas chiquitas son las que hacen que se tropiece cada vez y que se levante cada vez y que te dé como ese gusto por reencontrarte con los modos diferentes con los que va a regresar, ¿no? Entonces, eso nos daba curiosidad y pues trabajamos mucho en eso. Y finalmente, muchos años después, por un accidente muy feliz, terminé incorporándome como coordinador editorial de Marvel México los últimos años que esta editorial tuvo la licencia. Y después, cuando la licencia pasa a Panini, pues buscamos la manera de volver a trabajar juntos y afortunadamente estoy trabajando con ellos solo como traductor ahora. ¿Tenías ya planeado llegar a ese punto? ¿Fue algo más fortuito? ¿O cómo fue ese camino desde escoger qué estudiar, por ejemplo? Pues mira, a mí me gusta decir que es fortuito, pero en realidad pues sí tiene un cierto camino labrado previo, que es este gusto por la cultura pop en general, ¿no? Y digo que es fortuito porque yo estaba estudiando la carrera de Lengua y Literatura Moderna Francesa en la UNAM y era Godín de mañana y en la tarde me iba a la universidad. Entonces sufría mucho mi vida Godín porque pues no estaba acostumbrado a este sometimiento que a veces da la oficina en términos creativos, ¿no? Porque es muy cuadrado. Pero te digo que siempre tuve amigos con los que podía platicar las cosas ñoñas y entonces uno de esos amigos un día encontró un espacio para mí en la revista Club Nintendo a finales de los noventas. Y desde que me incorporé, pues me empezó a ir bien por dos cosas muy sencillas. Una es, siempre me ha gustado leer y entonces leer facilita que seas articulado a la hora de hablar y escribir. Y siempre me había gustado los videojuegos. Entonces era muy sencillo tener un trabajo en el que están tus cuates y luego, pues parte de tu trabajo o 90% de tu trabajo es jugar para escribir y empezar a desarrollar un gusto por reseñar, ¿no? Y luego, pues la universidad me dio muchísimas herramientas de análisis desde el punto de vista literario para aterrizarlas en lo que se hacía de videojuegos. Entonces, al final del día, pues se ofertaba algo distinto a lo que había en la oferta tradicional de personas que reseñaban videojuegos en México. Era muy chiquito, o sea, vamos a decir que cuando yo me incorporé, la revista tenía a lo mejor 10 o 12 años de publicarse, si no mal recuerdo. Porque no tengo claridad en eso. ¿Cuántos años tenía Club Nintendo antes de que yo llegara? Pero cuando llegué, sí existía esta intención de hacer un diferencial de contenido porque venían las nuevas consolas. Nintendo reinó muchos años, fue como un pequeño monopolio muy feliz de videojuegos, todo el mundo jugaba a Nintendo. Y después se empezaron a abrir las compañías, desarrollaron sus consolas nuevas, llegó PlayStation, llegó Microsoft con Xbox y entonces empezaron a extender el mercado y era necesario tener otras voces que reseñaran esas otras consolas.
y había mucha competencia. Había fans que se casaron con Nintendo y fans que se casaron con las nuevas consolas, porque tenían ofertas completamente diferentes. Y nosotros dentro de la oferta que teníamos, que era muy limitada, porque Nintendo siempre se encasilló en una cosa familiar, para chavitos, sin violencia, sin sangre, que en ese tiempo era el atractivo para los jugadores ya más grandes, pues teníamos que encontrar una manera de escribir una reseña de un juego que duraba a lo mejor 36 horas y resolver con fotos, o sea, con fotos tomadas en la computadora con screenshots, hacer unas guías que eran penosamente dolorosas y que tomaban horas de hacerse, y luego escribirlas y aterrizarlas a un lenguaje que pudiera ser accesible para un niño que era quien consumía nuestra revista. Entonces era por un lado un reto muy divertido y por otro, pues te digo, trabajar con tus cuates y eso era muy, muy agradable. Entonces, pues así fue el acercamiento con la parte editorial. Lo fortuito porque fue una invitación. Y bueno, eventualmente, pues la revista tuvo ciclos, ¿no? Modica cambiaron los ciclos. Yo creo que también, pues uno de los aprendizajes de esa primera vuelta en Club Nintendo fue que el trabajo que es divertido también necesita ser serio. Y nosotros nos fuimos un poquito mucho por la parte del relajo y desatender los horarios y pues, eventualmente nos costó que trajeran a un equipo que tomaba muchísimo más en serio la responsabilidad de entregar en tiempo y forma lo que se les pedía, ¿no? Entonces, pues esa fue una leccioncita corta de que hay que tomar, o sea, que incluso el trabajo más divertido necesita un poquito de orden para que funcione. Y que una cosa no está peleada con la otra, ¿eh? Porque lo más padre de Club Nintendo era la libertad creativa. O sea, yo podía hacer una reseña y enfocarla por donde yo quisiera para llegar a un punto siempre y cuando cumpliera con las métricas establecidas de la reseña. Posteriormente, ¿seguiste los videojuegos o diste el salto a otro tipo de contenido en cuanto al análisis? Pues todavía me di una vuelta Godín, como de un año y medio, y volvió a ser insoportable la vida del trabajo en un horario establecido y muy, en un esquema muy, muy, muy fijo. Y se presentó la oportunidad de entrar a otra revista de videojuegos. Entonces hice un paso por Atomics, que en ese momento era pues, un medio muy importante porque cubría todo el espectro de las consolas y de los portátiles nuevos que estaban lanzando en ese momento para México. Y pues fue un paso súper afortunado porque mi trabajo llamó la atención para que el mismo amigo que me llamó la primera vez me pasara el tip de, oye, están buscando a alguien ahora en esta editorial, en editorial Televisa, ¿no? Y pues desde el punto de vista editorial, yo siempre he pensado que hay dos caminos. Hay un camino en el que el gusto te va a mantener siempre satisfecho con tu trabajo, el gusto por lo editorial, esta parte que decías del análisis y de llevarlo un pasito más allá de un análisis convencional. Te voy a platicar rapidísimo. Cuando yo trabajaba en Atomics, había licenciados en Derecho, gente que había estudiado comunicación, personas que habían estudiado contabilidad, ¿no? O sea, había mucha gente que había estudiado disciplinas del tipo que quieras, pero que al final del día tenían como común denominador el gusto por los videojuegos. Y eso le daba valor a su trabajo. Pero no tenían, en algún punto, sus herramientas de análisis se limitaban porque no era su área. Y eventualmente todas estas personas hacían o cumplían con un trabajo que era perfectamente funcional y útil, ¿no? Entonces está esa parte del gusto. Y por otro lado, está la parte en la que a lo mejor te gustaría pensar hasta dónde puedo llegar haciendo lo que hago. No necesariamente en videojuegos, pero cómo voy a ampliar el panorama para el futuro, ¿no? Porque al final del día, el mercado de videojuegos en ese momento estaba en un auge impresionante. Les gustaba la parte de la facilidad que tenía para traducir y hacer las notas como rápido, ¿no? Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor quédate con un espacio en una revista. Y así entré ya a la editorial. Me contrataron finalmente y empecé a escribir con PC Magazine. Y ya de ahí fue pues un camino de saltar de la tecnología a la cultura general y luego así. Creo que muchas veces estamos como en esa disyuntiva, ¿no? Entre un trabajo godín que tiene horarios establecidos
hay una certidumbre en cuanto a lo económico, pero lo personal a veces no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a tomar esa decisión? Tenía muchísimo miedo. La verdad es que yo siempre he trabajado con amigos. O sea, las personas con las que trabajo, terminamos haciendo una relación de amistad. Y pues ahí había un asunto también de lealtad que a mí me parecía importante respetar. Entonces yo avisé, tengo que irme, ¿no? Ya había ido a una cita sin saber si me aceptaban. Y les dije, tengo que irme, tratando de cumplir con esa parte moral, ¿no? Obviamente lo tomaron muy mal. Yo me acuerdo que mi jefe, nos enfrascamos en una discusioncita muy irrelevante, pero pues, al final del día nunca nos habíamos hablado feo, ¿no? Y ese día fue como de, oye, ¿por cómo que te vas y nos dejas así? De bueno, estoy avisando una semana antes con la intención de que resuelvan, ¿no? Y ya contestando tu pregunta, yo quería decirle, y no sabes, yo no sé a qué voy, no sé si me van a aceptar, ni siquiera tengo el empleo. Y las nueces que tengo aquí, seguras, las estoy arriesgando a ver si sale, ¿no? Porque tampoco es que la otra oferta fuera extraordinaria, era definitivamente la mejor, pero no era algo extraordinario, te digo, ni siquiera era seguro. A mí me explicaron el asunto del programa, pues si sale, sale, y si no, pues habrá que buscar otra cosa. Pero era tocar la puerta de lo que te decía hace un momento, de las dos lecturas que yo hacía de hacia dónde iba el futuro, ¿no? Hacia tocar lo más alto de lo que podía hacer en lo que yo me iba a dedicar, o mantener la estabilidad, trabajar con los amigos y tener como esta seguridad económica que dices, y no correr riesgos. Al final del día también tengo que reconocer que en ese momento no tenía ninguna presión económica. Yo vivía en casa de mi mamá, estaba súper tranquilo, no tenía necesidad de nada. O sea, todo lo que me llegaba de lana, pues sí, obviamente aportaba una parte, pero en realidad, pues todo era para mí, no tenía gastos, no tenía compromisos. Pues salía con las novias, ¿no? Y ya, pero no era nada, que me ahorcara o que me asfixiara. Entonces, probablemente con una presión distinta la decisión habría sido diferente, pero entonces creo, para sumar a la pregunta, que el momento de vida en el que se toman esas decisiones es muy importante. Es el análisis de lo que pones en riesgo para crecer, aunque si me preguntaras de nuevo, siempre arriesgaría para crecer, contando con el respaldo de a lo mejor la gente que te llevas contigo en las decisiones, ¿no? Pero pues esa sería, pues, volvería a tomar la decisión de arriesgar. eh, y a lo mejor perder, ¿no? ¿Qué fue lo que te enseñó este nuevo lugar? ¿Cuál era el lugar? Editorial Televisa. Pues lo primero fue quitarme la etiqueta de nerd gamer, ¿no? Que es muy difícil, porque además me gusta, o sea, era algo que no podía negar, ¿no? Pero al mismo tiempo fue relativamente fácil porque, pues, yo podía colarme en las conversaciones de las otras revistas, porque la cultura pop empezaba a tener un auge, empezaba a tener un auge silencioso que como que nadie veía venir y todo el mundo empezaba a hacerse como a dejar el oído más pendiente de la cultura, sobre cosas de la cultura pop, pero todavía no explotaba. Entonces, para mí era fácil de pronto entrar en otros temas y hablar de otras cosas. Em, yo estaba trabajando para PC Magazine, que era una revista que se hacía para usuarios de computadoras personales, lo cual ahora suena sí, innecesario y chistoso, ¿no? Pero pues había una revista que te decía cómo guardar tus archivos, cómo utilizar mejor tus hojas de cálculo, si eras una empresa, cómo escoger tus servidores, o sea, cosas que ahorita pues ya no se usan, ¿no? Pero era necesario. Incluso había una sección que yo hacía que era de gadgets, ¿no? Ahora pues, los gadgets nos rodean y estamos inmersos en la cultura de usar cosas que simplifiquen nuestra vida todo el tiempo. Y antes necesitabas que alguien te dijera, bueno, hay tres mouses y tu mano puede adaptarse a un mouse de acuerdo con ciertas características, etcétera. Entonces, yo estaba ahí. Y de pronto escuché, trabajamos en un pasillo muy largo y escuché que alguien dijo, oigan, es que
¿alguien aquí conoce Hellboy? ¿Alguien aquí alguna vez ha leído o conoce Hellboy o algo? Algo, me urge, ¿no? Y se ve un portazo que decía, "Zas". Entonces yo voy y toco, al editor, ¿no? Al director editorial. Oye, pues a mí me gusta. Yo conozco, he leído, sí, como con pena, ¿no? Eh, Me gusta. Y pues sé que van a hacer una película. Entonces, si eso sirve y necesitas escribir algo, pues yo podría escribir algo. Mejor, no, no, no. Necesito que vayas a un junket. Yo no sabía que era un junket. Entonces, pues dije, por supuesto, dije que sí, ¿no? ¿Tienes pasaporte? Sí. ¿Tienes visa? Sí, ok. Entonces, déjame aquí apuntados tus datos, o sea, datos generales para mandar un perfil y si nos aceptan, te vas a ir a hacer el junket. Y dije, bueno, te vas a ir a hacer el junket, de verdad. En ese punto todavía me imaginaba que era como ir a, no sé, a Polanco de Santa Fe, a Polanco a hacer entrevistas, ¿no? Yo sabía que dirigía Guillermo del Toro porque pues era como todo el mundo sabía quienes seguimos el trabajo de Guillermo desde el principio o desde que empezó a hacerse famoso, pues habíamos de Cronos, o sea, Cronos era como una mini religión, de aspiración hacia lo que era el tratamiento de un guión y cómo podrías llevar una idea, y cristalizarla en algo tan relevante, al final del día y tan injustamente tratado, creo, por el tiempo. Pero pues era algo que platicábamos, ¿no? Entre amantes del cine y nerds. Y entonces, cuando sale la oportunidad de Hellboy, eh, yo no tenía como mucha conciencia de lo que iba a hacer. Y para no hacer el cuento más largo, fuimos a hacer eh, un set visit híbrido, porque al final del día, pues íbamos a tener las entrevistas con Guillermo, pero íbamos a ver cómo se hacía el tratamiento del audio para Hellboy. Y entonces el audio para Hellboy se hizo en Skywalker Ranch, en donde están los estudios de Lucasfilm, y toda esta parte de sonorización que hace em, Lucasfilms para las películas. Y pues es muy impresionante. De verdad, es un, para no usar la expresión en inglés, es un elemento de cambio de vida, definitivamente, porque abre una puerta de curiosidad hacia todo lo demás. Al menos así fue para mí. Y pues así empezó, así empezó con una experiencia muy fuerte y fue moviéndose hacia muchas variables, ¿no? Ya hacia otros junkets específicos, junkets muy duros, y luego se movió un poco hacia la televisión y se fue abriendo hacia otros contenidos. Yo creo que a la distancia y con la experiencia, el mejor modo de abordarlo es tratando de simplificarlo al máximo, parece un cliché, pero de hacer que sea solo otro trabajo más. Creo que es el modo correcto, a la distancia. En ese momento, para mí yo era un rockstar, que nadie estaba escuchando y que nadie estaba viendo porque hacía cosas que nadie iba a hacer, o hacía cosas que al menos en México, con conciencia, con plena conciencia, solo dos personas más estaban así. Y además eran personas que yo conocía y con las que me podía medir a nivel intelectual y decía, vamos a hacer un muy buen trabajo con esto, porque, por ejemplo, en ese junket específico de Hellboy había un director de arte que yo respeto muchísimo, con una visión del diseño extraordinaria. Su nombre artístico, bueno, por ahí está, el tacón, pero bueno, este, al final del día es alguien que conocía y que entendía muy bien el lenguaje cinematográfico, que le encantaba, la idea de ir a ver algo de cine y que tenía preguntas muy puntuales sobre su área, ¿no?, de expertise. Y entonces platicar con él en el camino, o sea, en el vuelo camino a, pues fue llenarme de experiencias y de ideas y de nutrir un poco mejor cómo quería o hacia dónde quería enfocar mi entrevista. Porque de alguna manera entendía que esa parte iba a estar cubierta y que definitivamente de regreso íbamos a platicar de eso. Pero siempre fue muy útil ser muy humilde para preguntarle a los demás en dónde estamos y qué vamos a hacer, aunque parezca que todos sabemos qué estamos haciendo. Muchas veces esa herramienta de la humildad y de preguntar y de ponerte como al servicio de la situación
y no al tuyo, o sea, no al tuyo de soy el rockstar que mencionabas un ratito, se vuelve muy útil para hacer un mejor trabajo. Entonces creo que ese es un punto interesante. Sí, siempre con nervio, ¿no? Eso nunca se quita. Cada experiencia es diferente y hay muchas muy buenas. Y otras que son, pues, no solo no buenas, sino que son lecciones de aprendizaje para la próxima vez. Porque afortunadamente, otra cosa que hay que tener en mente es que siempre va a haber una próxima vez. Y pues nunca sabes cuándo sucede y tienes que estar listo para cuando esté. ¿Cuáles serían las buenas prácticas de toda esta experiencia que tienes para hacer ese el mejor trabajo? En un junket, una compañía distribuidora reúne el talento de una película y lo pone en espacios determinados de tiempo al escrutinio literal, porque se reduce a una entrevista, pero va tan lejos como tú quieras. Entonces, la distribuidora pone el talento de la película o de la serie o del programa de televisión a disposición de los medios. Ese sería el concepto. ¿Qué sucede? Que cada vez es una sorpresa que cambia cada vez, ¿no? Em, a veces el talento no llega, a veces el talento no está en disposición, ¿no? Y el 90% de las veces el talento ya tiene un guión de lo que va a contestar y es muy difícil sacarlos de ahí. Entonces, tú puedes trabajar en el desarrollo de una pregunta y evidentemente pues tus preguntas tienen que estar orientadas al medio que representa. Y vas a hacer el junket y todo va a cambiar. En ese momento todo va a cambiar. Ahora es más fácil ver esos ejemplos porque se fue cobrando interés un formato de junket en el que aparecen los entrevistadores con los entrevistados. Y se ha popularizado porque suceden esos accidentes casuales que antes no sucedían en una entrevista formal porque existe un protocolo, ¿no? O existía un protocolo. Voy a poner un ejemplo rápido. Hace relativamente poco tiempo, a final del año pasado, los junkets para Wicked fueron 1-1 con el entrevistador. Y entonces Cynthia Erivo y se me fue el nombre de la otra protagonista, Ariana Grande, se pusieron de acuerdo y estaban jugando con el entrevistador. Entonces resulta muy chistoso para el medio o para el material, ¿no? Porque dices, ay, qué simpáticas son, qué agradables, qué chistosas, se están riendo todo el tiempo del tipo. Pero yo creo que para el entrevistador debió ser muy incómodo estar en esa posición, porque a lo mejor iba con una intención seria y real de obtener una entrevista y ellas jugaron a hacer algo que en realidad pues fue útil porque va a promocionar la película, pero no estaba en la mente del entrevistador llegar a ese punto. Antes no veías eso. Antes te ponían en una mesa y, por ejemplo, te voy a decir cuál fue mi mejor práctica de un junket, porque afortunadamente hice muchos. Fue el que menos pensé que iba a ser útil y trascendente, y para mí es el más importante y el que recuerdo con más cariño. Fue para Shrek 2, cuando Shrek ya era un fenómeno comercial. El primer Shrek me imagino que fue muy difícil de promocionar porque pues nadie lo conocía y nadie entendía esta intención del humor que llevaba Shrek o lo que quería poner sobre la mesa cuando la animación era Toy Story. Y pues Shrek llegó para irrumpir un poquito esa idea y tomar al mercado adulto que estaba viendo esas películas y darle una vueltecita. Y entonces nos sentaron en una mesa a la prensa internacional, que éramos más de 30 personas, con Antonio Banderas, Julie Andrews, Cameron Díaz, Mike Myers, eh, entre otros. Perdón por olvidar a los otros, pero tengo muy presente eso. Y entonces esa literal era una batalla campal por colocar la pregunta a tiempo a la persona que querías para que sucediera. Porque la distribuidora dijo, tenemos a todo este talento y tenemos media hora para platicar con ustedes. Y así como que háganle como quieran o como puedan, ¿no? Tengo que decir de que para ese junket, obviamente la distribuidora se encargaba o se encarga de cubrir los gastos de transportación y de hospedaje de los medios. Entonces, como la película trataba de
que Shrek llegaba ¿cómo se llamaba? El reino de muy lejano. Estaba en lo que es la Quinta y Broadway, me parece. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, es el distrito de lujo de un distrito de lujo de Los Ángeles. Y pues el chiste era que te hospedabas exactamente ahí en un Fairmont, en un hotel Fairmont, para que cuando salieras pudieras entender la relación que había entre esa calle principal, que es, vamos a decirlo de alguna manera, el Mazarik en Los Ángeles, las tiendas de lujo, los coches de lujo, la gente que compra y que consume con mucha regularidad, y que cuando vieras la película dijeras, wow, eso es una referencia inmediata de lo que acabamos de ver, y que lo trajeras en mente, porque era como parte de lo que querían comunicar. Y tenías que llevar eso a la entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué le, qué, ¿a qué le pones peso en ese momento? Porque habías preparado tu entrevista para hablar con todos y cada uno en momentos distintos. Y de pronto la dinámica se convierte en, como hay muchas cosas más que hacer, queremos que se sienten media hora y que hagan las preguntas que tengan. Y yo recuerdo que todavía la persona que nos llegó dijo, al final del día, el material nos sirve a todos, ¿no? Y sí, pero no. Porque a lo mejor yo tengo una idea, a mí me hubiera gustado muchísimo preguntarle a Julie Andrews muchísimas cosas por su trayectoria, por la actriz que es, y solo contestó 2 preguntas. Y las 2 preguntas que contestó fueron, sí, me gustó mucho la experiencia y estuvo padrísimo dar la voz de la reina. Y era como, por Dios, nadie más va a preguntar nada más. Pero es que había personas que querían de Canadá que querían preguntarle a Mike Myers algo que no era relacionado con su área de expertise, porque pues, es un actor de Canadá, ¿no? Y había personas de España que querían que Antonio Banderas dijera algo que tenía relacionado con otros proyectos. Entonces, pues no era nada de lo que habías pensado que iba a ser. Sí fue muy interesante escucharlos a todos. Al final del día, ellos traen un mensaje muy estructurado y muy armado de lo que van a decir, y es muy difícil sacarlos de eso, de esa estructura. Pero a veces lo logras con una buena pregunta. Y a veces le toca el turno a alguien que pregunta, ¿y cómo fue tu experiencia trabajando con el director? Y entonces, pues tachas ahí 6 muy buenas, porque tu audio, en ese momento grabábamos con grabadoras que se acercaban en las mesas, que eso es otra cosa que afortunadamente ya cambió. Y pues te quedas con lo que alcanzaste a rescatar, ¿no? Y, y bueno, esa fue una muy buena práctica. Continuando con esta parte del Junket, ¿cuál ha sido tu experiencia, por decirlo así, más compleja y de más aprendizar de ese aspecto? Pues mira, una es sobre las mejores prácticas, ¿no? Sobre, tú tienes una idea de lo que vas a hacer y ya preparaste tus preguntas, ya leíste, te informaste esto es sobre todo muy importante cuando vas a hacer algo con una serie, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó cubrir un junket para una serie de Stephen King y pues nadie conocíamos el libro, ¿no? Sabíamos que era una referencia, pero nadie tuvo, bueno, yo no tuve tiempo al menos de leerlo. Entonces, pues sí leí un resumen, una sinopsis y todo, y al final del día la entrevista nunca trató sobre la serie, ¿no? Porque todo el mundo tenía hambre por saber otras cosas de Stephen Hawking. Entonces, pues es bueno y no, ¿no? O sea, al final del día tú tienes que llegar preparado y hacerlo, y él es una persona que no se presta para las entrevistas. En esa misma línea, estábamos en el junket de Cowboys contra Aliens. Consiguieron que fuera Harrison Ford, quien es famoso por que no le gustan las entrevistas, no le gusta que le pregunten sobre Star Wars. Antes de que entrara a la sala dijeron, las personas que me llevaron dijeron, por favor, no hagan preguntas sobre Star Wars, porque no las va a contestar. Entra Harrison Ford, hacen una ronda de preguntas, le dan a otro medio mexicano la voz para preguntar y pregunta sobre Star Wars. Entonces, la sala se pone en silencio, Harrison Ford se levanta y se va. Entonces, es algo horrible, es como de pena ajena. Y a nivel, no me tocó a mí, pero me tocó verlo y me tocó pues sentir la mirada de los medios que entienden el peso que representa a veces el país por el que vas, ¿no? Y que
pues de alguna manera te quemas horrible porque parece como que no entiendes que te dijeron que no hagas algo que terminas por hacer. Y en la práctica personal, estaba cubriendo el set visit de Furia de Titanes, de la versión nueva de Furia de Titanes. Y entonces, a diferencia del junket, en el set visit vas a ver la película mientras se está filmando. Y es una experiencia completamente diferente. El junket puede durar a veces un día o dos, cuando mucho dos. Pero el set visit puede extenderse hasta 4 o 5 días. Si necesitas desplazarte, por ejemplo, para El Señor de los Anillos, a diferentes áreas de Nueva Zelanda, ¿no? En este caso, estábamos en un set muy famoso, el set más importante que hay en Inglaterra, en Londres, cerca de Londres. Y estábamos en una escena en la que estaba la actriz Rosamund Pike. Y pues estaba muy cansada. Su toma se había repetido muchas veces. Nosotros estábamos ahí desde que empezó a repetir sus tomas. Y por alguna razón no quedaba y no quedaba y no quedaba. Y ella estaba muy fastidiada. Y acabando esa escena, tenía los 5 minutos de ronda de preguntas con la prensa internacional. Y entonces, pues todos nos dimos cuenta que, o sea, el ambiente estaba tenso porque estaba fastidiada y estaba enojada y molesta. Y entonces, a la hora de que nos acercamos, hace una expresión así como de desagrado y de disgusto. Eso, "Ay, ahora tengo que contestar sus preguntas. A ver, ¿no? Con ese modo, ¿no?". Y entonces una periodista brasileña que estaba junto a mí dice en portuñol, porque ya llevábamos un rato platicando, dice, yo no vine, no viajé tantas horas para esto. Y bajó su micrófono y retiró su micrófono. Y yo dije, pero por supuesto, yo tampoco. Y entonces bajé mi micrófono. Y dije, si hay algo relevante, lo voy a escuchar, tomo nota y lo guardo. Pero si no, no voy a sacar nada. Porque esta mujer, pues no tiene respeto también por lo que, por nuestro trabajo, ¿no? Que era lo que decía la periodista brasileña. La periodista brasileña decía que cómo era posible que todos habiendo viajado de puntos tan distantes, con el horario al revés, sin desayunar, estuviéramos todavía en una condición en la que no era óptima para nuestro trabajo, y ella tomara esa actitud de, ay, qué horror, y decía cosas como de, "Ah, que me pregunten lo mismo, y a ver, díganme", como si estuviera haciendo un super esfuerzo o un super favor. Al final del día, no dijo nada relevante, porque pues no puede, ¿no? Pero era como un asunto de atención de parte de la gente de la distribuidora, decirle, mira, está la prensa internacional y vinieron a ver cómo va la película, que por cierto, necesitaba muchísima publicidad, ¿no? Porque era algo que no era muy atractivo en su momento. Y pues no funcionó. Se dio la vuelta y se fue. Nos trajeron otro actor que se portó increíblemente bien. No, de momento no recuerdo el nombre, pero era, es el actor secundario, era el coprotagonista. Toby algo, no me recuerdo el apellido. Pero entonces con él platicamos y él se rió, nos invitó a un café, nos preguntó si habíamos desayunado. O sea, como que fue completamente diferente, pero él no acababa de salir de su chamba, ¿no? La lección de esto es que uno cree que las cosas se van a terminar ahí y que nunca va a ser importante tomar como esta acción poco humilde de quitar el micrófono, ¿no? Y pues hasta cierto punto justa, podríamos discutir si es justa o no. Pero nunca sabes que te vas a volver a encontrar otra vez en algún momento con Rosamund Pike, ¿no? Y entonces cuando yo volví a ver a Rosamund Pike y nos vimos, dijo, como que me iba así de, "Y me vas a quitar el micrófono otra vez", con una sonrisa, ¿no? Me dijo una disculpa por la vez anterior, pero es que esa película fue un caos. Eso fue lo que dije. Obviamente nada de eso se publica, nada de eso se dice, pero me hizo sentir muy mal. Porque al final del día, yo tengo una misión, una chamba que hacer, más allá de mis horarios de comida, de mi sueño y de lo difícil que es. Que tomes un vuelo transatlántico, que estés a tiempo en los horarios, que te levantes a la hora que tienes que levantar, que te bañes, que te vistas, que te arregles, que estudies lo que vas a preguntar, que hagas las preguntas. Y que la persona no esté dispuesta, pues sigue sin ser tu responsabilidad. Es tu trabajo. Entonces fue muy duro aceptar eso del mejor modo y sobre todo
cambiar la idea que me había hecho una persona que al final del día fue tan humilde para acordarse de mí, de ver a miles de personas que debe ver. Yo creo que lo que le llamó la atención fue, ¿y este don nadie por qué quitó el micrófono? Pero como que qué valor para hacerlo, porque pues los demás siguieron también, como con esta otra actitud que puede ser hasta salamera de, pero ¿cómo te sientes? Y estás contenta y dices, pero esa es su chamba, necesitan llevar algo. Porque algo que no he dicho es que tú vas con la misión de traer material y contenido para tu medio. O sea, no es una satisfacción de qué quiere saber Gerardo acerca de Furia de Titanes que tanto le gustaba a su mamá y que heredé el gusto de la animación de stop motion por ver la primera Furia de Titanes, ¿no? Es qué necesita el lector de conozca más de esta experiencia para entender el cine de un modo diferente y enamorarse como yo del cine. Entonces, esa es una lección bien dura, de verdad es muy duro pensar que a veces tu chamba y tu misión están arriba de tus necesidades, de tus gustos y tus intereses. Y tienes que satisfacer las necesidades del editor y de la voz de tu medio. Es lo más importante. Entonces eso me lleva a la cuestión de lo transmedia, como las maneras de consumo, las maneras de producir, ¿no? Ya es transmedial, ¿no? Ya es, no sé, por ejemplo, de que ahora ya un videojuego ya también se hace peli, y luego la peli ya también es un cómic y es parte del mismo universo narrativo, ¿no? Ya no sabes si empezaste por el videojuego y acabaste en la peli o empezaste por el libro y acabaste en el videojuego, o cómo fue esa parte, ¿no? ¿Tú cómo ves pues sí, patrones de consumo, estas formas de consumo actuales, lo transmedia? O sea, ¿qué tan desarrollado está los productos en México de esa forma? Mira, te diría dos cosas. La primera es que definitivamente es un arma de dos filos. Esa idea la voy a dejar con un clip ahí, tantito. La otra es, no, me tocó el auge profesional en un momento en el que las cosas tenían la urgencia por saborear las mieles de lo digital. Y por eso quiero decir que al menos lo editorial se dio cuenta tarde que el negocio estaba moviéndose hacia lo digital. Al final del día, los medios necesitan cumplir dos necesidades muy importantes, que es la de comunicar, obviamente, pero también la de ser negocio y generar. Y en ese sentido, era necesario salir del caparazón artístico para buscar la chuleta y que eso siguiera dándole vida a lo artístico, porque ese es un cambio de paradigma romantiquísimo, pero pues es pues medieval, ¿no? O sea, tiene raíces medievales y, y, y pues ya no estamos, definitivamente ya no estamos ahí, ¿no? Renacentistas, ya no estamos ahí. O sea, ahorita necesitamos que las cosas produzcan y generen para que sigan existiendo. Entonces, es un matrimonio complicado y a eso me refería con lo del arma de dos filos en uno de los sentidos. Entonces, los medios necesitaban probar las mieles digitales y esa necesidad los llevó a explorar nuevos caminos y nuevas formas de comunicar porque las audiencias ya estaban despertando. Una de las ventajas digitales es que las audiencias solitas empezaron a buscar su lugar y no había contenidos. Entonces, por ahí del 2003, ya en Editorial Televisa, un director editorial que se llama Rodrigo Chuconostle tenía muy a flor de piel esa idea de que los contenidos tenían que ir un poquito más allá de lo que estábamos haciendo para sobrevivir. Y entonces se desarrolló un concepto que en ese momento para la editorial se llamó toque de queda, y era la idea de llevar la personalidad de las revistas a los medios digitales cuando nadie los buscaba, entendiendo que ya había personas buscándolos porque nosotros estábamos ahí. O sea, en ese momento nosotros estábamos consumiendo los primeros podcasts de revistas como Wired o todo lo que sea PC Magazine o Popular Mechanics o eh, las revistas de videojuegos también lo hacían. Empezaban a tener ya mesas con los editores hablando de cómo había sido la experiencia de reseñar un videojuego y nos parecía súper interesante. Entonces, para no copiar esos conceptos que ya existían y que la gente que tenía acceso a Internet ya buscaba, se decidió hacer este canal que era un espacio digital en audio y en blog. En ese momento era lo que la gente estaba buscando, ¿no?
Entonces, los editores de las revistas teníamos un espacio en el blog, ¿no? Cada quien tenía un espacio personal en el que podía publicar lo que quisiera, porque te daba un pincelazo de lo que era la vida detrás de lo editorial y aparte tenías los contenidos que se imprimían. Y entonces esos fueron los primeros transmedia que hicimos al menos nosotros y sorprendentemente había muchísimo mercado para consumirlos. Había mucha gente que estaba buscándolo. Y entonces lo editorial, mi primer paso fuera de lo editorial fue un podcast que se llamaba en ese tiempo Hoy te Viernes y era un espacio de sexualidad que buscaba promover el especial de sexo que sacaba con Os Camas. Sacaba 2 especiales al año, porque también era un tema súper tabú que se apagó con el crecimiento de lo digital. Pero en ese momento, pues era muy interesante tener una extensión de los artículos, como te decía hace ratito, en audio. Entonces empezamos a hacer podcasts. Y luego de los podcasts empezamos a hacer video podcast cuando YouTube empezó a abrirse. Nos tocó a todos los, bueno, a los que eran editores en ese momento, les tocó una reunión con Google en la que Google se sentó y les dijo, este asunto del video es el futuro, pero eso nos lo dejaron hace 20 años. O sea, esto en algún momento va a dominar, le va a ganar a la televisión, lo que estamos viviendo ahorita. Pero hace 20 años era como de, ajá, claro que no. O sea, tenemos los sistemas de cable que nos dan 700 canales y no los vemos nunca, pero los tenemos, ¿no? ¿Quién va a necesitar otros contenidos? Bueno, fueron súper claros para decirnos, nuestra recomendación es abran un canal, tengan un espacio y manténganlo con contenido. No te hablaban de negocio, no te hablaban de monetizar, te hablaban de una herramienta que te va a permitir comunicar en un nivel que nadie conocía ni entendía. Porque en ese momento YouTube se usaba para subir las tomas que hacías con tu cámara digital personal y que a lo mejor te encontrabas algo chistoso y lo ponías arriba como para no perderlo o para que lo pudiera ver una persona que vivía en otro estado. O sea, la idea de lo que era YouTube en ese momento era súper limitada. Y de pronto empiezan de inmediato. Empezaron los primeros videos virales chiquitos. Por ahí un Edgar se cae o cosas por el estilo. Y la gente dijo, oye, a lo mejor esto tiene otra utilidad. En aquel tiempo, Google empezó a hacer talleres de empresarios exitosos que empezaban a usar las herramientas de video para llevar su mensaje más allá de su negocio. Y entonces tenías a este que vende flores, que tenía un canal de comunicación, a esta señora que hacía pasteles y tenía un canal de comunicación. Entonces empezaban a explicarte que había muchas cosas que podías hacer. Y lo editorial, que estaba empezando a agonizar, necesitaba encontrar canales para justificarse y sobrevivir. Y exploramos todo. Entonces terminamos haciendo podcast, los productores del podcast un día me dijeron, oye, ¿no te gustaría hacer radio? Y decía, por supuesto, es uno de mis sueños y objetivos y me encantaría. Entonces se abrió un espacio en Ibero 90.9 para hablar de videojuegos y luego ese espacio funcionó tan bien que se abrió otro espacio después para hablar de cultura pop y cine. Y al final del día se fueron abriendo los espacios y entonces en algún momento el trabajo de la revista editorial se multiplicaba y alcanzaba al mismo tiempo, para mí, el podcast, el programa de radio, la revista y el canal de YouTube. Entonces estaba todo cubierto. Pero tengo que reconocer que sucedía en la inocencia de no saber cómo funcionaban los materiales, qué necesitaban ciertas audiencias, cómo le iba mejor a un contenido. Eso lo sabemos ahora. Pero en ese momento me acuerdo que me pasaban las métricas de... Tenían un estudio en 90.9 de quién escuchaba, qué perfil escuchaba más que programa. Y por el horario que teníamos en ese tiempo, nuestro programa de cultura pop era el favorito en un segmento de señoras que estaban en casa, ¿no? Y a mí me encantaba porque yo decía, ¿sería necesario que nos dirijamos a las señoras como, señora que nos escucha en casa, le vamos a platicar de una película, lo que sea? O solo lo dejamos igual. Y decía, no, es que lo mejor de esto es que todo el mundo va a caer. O sea, la gente que se interese va a llegar. Y la señal del radio, pues todavía la escucha muchísima gente. Parece que no, pero el radio ha sobrevivido todo.
tiene una característica que no tienen los otros medios, ¿no? Que es esta unipersonalidad de guardarte solo el mensaje que estás escuchando si quieres sustraerte de todo lo demás. Y el video te distrae y la música, a lo mejor también la canción te toma en un loop y te quedas con la canción. El radio puede estar y tú tomas lo que necesitas del radio y el radio toma lo que necesita de ti, que es esta retribución de supervivencia comercial, ¿no? Que necesita. Entonces, al final del día, pues todo se complementa y todo fue buscando, yo creo, esta es mi opinión, con una necesidad de supervivencia, dónde llegar. El otro filo importante de lo que te decía al principio, de los dos filos, es que cuando sucede lo mismo con contenidos como Star Wars, lo malo es que empiezan a volverse dominantes y van cerrando la oportunidad de voces diferentes, de cosas que son muy atractivas, que nunca encuentran lugar, porque cuando lo quieres buscar, hay Star Wars en todo. Y eso no necesariamente es bueno, no es malo, pero decías, puedes entrar por los videojuegos, puedes entrar por la música, hoy puedes entrar por una taza en una cafetería y te puede llamar la atención y dices, oye, esto está padrísimo, este dragón, ¿qué es? Ah, Game of Thrones, ¿qué es esto? Y abres una puerta de la que difícilmente te vas a salir. Pero hay muchísimas cosas más. O sea, qué padre que George R. Martin se ha vuelto tan famoso y es la cosa más maravillosa, que sí, qué bueno, me encanta. Pero hay muchísimas cosas. O sea, desafortunadamente, y esto va a quedar grabado, el día que perdamos a John Williams, nos vamos a dar cuenta de cuánta música de cine increíble hay. No sin demeritar a John Williams, obviamente. Pero cuántas cosas increíbles hay y qué tan importante es para las películas tener música increíble, ¿no? Tan increíble que parece que no está y que no la escuchas, pero que siempre está, ¿no? Entonces, estas cosas abrumadoras, gigantescas, que abarcan todos los medios y todas las redes sociales, pues sí, están a lo mejor no con esta necesidad de sobrevivir, pero sí de permanecer, porque es un negocio y se van extendiendo por la necesidad comercial, no por la expresión artística, que también es importante. Y siempre había, como te decías ahorita, siempre habrá quien las busque, siempre habrá quien las necesite y las desarrolle para que alguien las escuche. Pero siento que son tan abrumadoras que terminan por absorber la atención de las personas y dejan de lado todo lo demás. Y pasa con lo que quieras. O sea, la película de Mario Bros. Es un ejemplo de no, nadie creía en ese momento que una película de videojuegos tuviera el alcance que tuvo y le diera un refresco a algo que parecía que no lo necesitaba porque Mario Bros. Nunca dejó de ser popular. Pero la película lo puso otra vez en las nubes, con oportunidades nuevas y diferentes de hacer parques temáticos. O sea, y sí está padrísimo, pero hay mucho contenido ahí afuera también que valdría la pena y que no cabe ya porque todo está copado por lo macro. Y hablando del alcance y lo digital, esa relación de que también se me hace súper interesante platicarlo, cómo también ahora ya la audiencia es partícipe incluso de estas narrativas. ¿Cómo ves tú ahora esta acción de la audiencia, que ya es cada vez más partícipe y más, y pues sí, tiene más influencias en ese sentido? Yo creo que es algo que estamos entendiendo todavía, porque por un lado, cuando uno escucha que hay una casa productora que toma que cambia la decisión, vamos a poner un ejemplo empírico. Se filtraron imágenes de Spider-Man que dejan entender a las audiencias de qué va, ¿no? Entonces, esto lo sabemos después, ¿eh? Y te digo, esto es un ejemplo. La distribuidora Sony dice, ¿sabes qué? No podemos ir por allá porque la gente ya adivinó de qué va, ¿no? Entonces, vamos a invertir miles de millones de dólares en cambiar la película y vamos a traerlos otra vez a filmar y gastan y gastan y gastan y gastan. Pero la razón de ese gasto es que van a tener una remuneración 3 veces mayor y que va a ser un negocio perfecto y que van a mantener la sorpresa, que es lo que a la gente le gusta, de las cosas que suceden, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, por ese lado, cuando no son tus miles de millones y alguien más los está invirtiendo, pues está bien. A los actores les van a pagar, la gente va a ir al cine y todo va a salir perfectamente bien. Cuando tú estás desarrollando un contenido y buscas un espacio en el que alguien te escuche, porque tienes algo que decir o sientes que tienes algo que decir, y 9 de 10 reviews que tienes o comentarios que tienes en lo que sea que hagas son negativos, probablemente cambiar el rumbo del barco no sea la mejor decisión.
si tienes claridad en lo que quieres decir, yo no lo cambiaría. Me casaría con la idea que tengo, con la convicción que tengo por comunicar y lo intentaría las veces que fuera necesario por ahí. Entonces, ¿qué tanto necesitas escuchar la voz exterior para cambiar y tomar esas decisiones? Creo que depende del tamaño o evidentemente depende del tamaño del producto, ¿no? Pero sería muy celoso de modificarlo si se tratara de un contenido personal o de algo que yo escribo o de algo que yo produzco o de algo en lo que yo participo, porque pues esa voz no necesariamente es la de los otros que van a escuchar lo que está ahí, ¿no? Los fans, el fandom, me encanta la palabra porque dentro de lo que dices, ha cambiado el modo hasta cómo comunicamos y las palabras que integramos en el lenguaje. Entonces, como buscan ser más precisos, por eso las respeto y me gustan. El fandom se ha vuelto egoísta, se ha vuelto caprichoso y se ha vuelto merecedor de algo que en realidad nunca tiene y no es suyo. Lo hace suyo por el gusto, pero en realidad no le pertenece. Es algo en lo que todos nos podemos identificar, pero que en realidad no es de nadie, ¿no? Y eso es algo bonito, pero pues sería más bonito que todos tuviéramos algo en lo que los demás se sintieran identificados con lo que hacemos, ¿no? Eh, entonces, es justo satisfacer las necesidades y las exigencias de este mercado caprichoso y egoísta y que se siente merecedor, o eh, la exigencia está en cuando dices, oye, Marvel ha hecho 27 películas y en realidad solo 4 son buenas. No voy a ir a ver la 28 y esa es mi manera de expresar que Marvel tiene que hacer mejores contenidos, ¿no? Y entonces no pagar ese boleto. Porque exigir y poner en redes sociales que está horrible, está bien, se vale. Pero también se vale decir, ya no voy a consumir esto y no voy a formar parte de esto porque necesito expresar de alguna manera distinta o que sí tenga un efecto, que no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Pero puede ser Marvel, Harry Potter, Game of Thrones, lo que tú quieras, ¿eh? O sea, dejar de consumir creo que es el mejor modo de expresar una opinión que sí tiene una repercusión. Porque de una en una se va armando la marea de descontento, ¿no? Y ha pasado con muchos contenidos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Creo que está bien interesante expandir el mundo narrativo, pero ya cuando la audiencia lo modifica y quien hace ese producto reacciona ante eso, pues ya es complacer, ¿no? Ya es complacer para vender más, justo. O sea, ahí la pregunta sería, ya no estás anteponiendo las cuestiones narrativas, estás anteponiendo qué quieres satisfacer a tu mercado, ¿no? Para que te compren más. Y fíjate, pasan cosas muy, muy curiosas. Muchísimos años, desde incluso antes de que se abriera al mundo la idea de que se iban a hacer las precuelas de Star Wars, el episodio 1 al 3, existe una historia narrativa en los cómics de líneas alternativas que escribieron, pues pagando una licencia, ¿haz de cuenta? Oye, podemos usar la historia de Luke Skywalker. Como ya no iba a haber películas, decían, pues claro, extiéndela todo lo que quieras. Hay cosas increíblemente valiosas en ese espacio que quedó de personas que no tenían ningún interés comercial, obviamente iban a vender cómics, ¿no? Pero que llenaron unos huecos y que hicieron historias acerca del imperio y de lo que iba a pasar después de lo que vimos en las películas, que son muy buenas, que no buscaban con esta hambre extender los universos ni llevarlos a todos lados. Y ahí están. Entonces también siempre se abren oportunidades a que incluso, pues, los grupos de escritores que están haciendo ahorita las historias extendidas de Game of Thrones y las historias de Westeros, pues George R. R. Martin nada más va y supervisa y dice si está de acuerdo o no, pero son mentes nuevas, frescas, que se han llenado de la historia y de los parámetros que tiene las historias de Game of Thrones y entonces aportan cosas nuevas. Y al final del día también satisfacen una necesidad de comunicación alineada, ¿no?
pero que no necesariamente está supeditada porque tenga que ser algo increíblemente comercial. Si no funciona en términos comerciales, pues no va a salir. Pero se van a quedar como esas historias, ¿no? Cualquier persona podría extender del universo que quiera una historia y finalmente, si es buena, pues va a trascender. Pero cuando te toca a ti analizar un contenido, eh, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo analizas? Es un proceso que se ha ido mejorando con el tiempo. Parte de una instrucción escolar de la primaria. Yo estoy en una primaria francesa, franco-mexicana. Y entonces los franceses tienden a disertar sobre las cosas y todos sus análisis parten de ahí. eh, y entonces retomar la idea de la disertación, de lo que necesita cumplir una disertación para hacer un análisis, facilita mucho sentar las bases de lo que necesitas para buscar lo que quieres decir al final o lo que necesitas comunicar. Entonces, lo primero sería conocer los materiales que vas a analizar, dominarlos, y por dominarlos quiero decir, em, siempre hay un contexto, las cosas, incluso en las cosas nuevas. A veces el contexto solo está en la persona que los genera y a veces el contexto está en todo lo que tiene que suceder para que ese material exista. ¿Cómo abordas un producto, Gerardo? ¿Cómo empiezas a, pues sí, a analizarlo, ¿no? O sea, dentro de todos estos campos que has tenido, eh, ¿tienes un proceso como determinado o cada producto es un análisis distinto? ¿Cómo lo abordas? Es similar en términos que tiene una base que viene desde la primaria y el análisis lo abordo desde un proceso de disertación y la disertación hace muy fácil que tengas claridad en los puntos que tienes que abarcar para lo que vas a comunicar. Em, es un proceso que se ha tenido que perfeccionar porque necesitas tener claridad en los materiales que vas a analizar, en cuál es la naturaleza de esos materiales, el origen de los materiales, incluso cuando son nuevos, que hay antes y hacia quién están dirigidos. Es muy distinto cuando haces un análisis para ti, con el capricho de sentir que tienes algo que aportar, y luego capricho en el mejor sentido, que cuando necesitas satisfacer las necesidades de un medio que tiene una voz establecida y específica. Hace rato comentábamos que una revista de cine no habla igual que una revista de videojuegos y no habla igual que una revista para mujeres. Los contenidos ahora ya no son como las revistas, pero se seccionan de manera similar. Entonces, si tu interés busca una audiencia especializada, necesitas elevar la altura del lenguaje y ponerla en un nivel en el que las personas a las que quieres llegar lo entiendan, lo respeten, lo asimilen y lo consuman. No podrías escribir o no podrías hacer un contenido de cocina si no te gusta cocinar. Y si eres torpe al usar las herramientas de cocina o no sigues una receta, porque dices, no, yo puedo hacer perfectamente bien un salmón al horno sin seguir la receta. Bueno, a lo mejor sí, pero la gente que busca la receta de salmón al horno no te va a consumir a ti porque necesita un proceso, necesita una guía o necesita estar seguro de que sabes de lo que estás hablando. Entonces, para mí el proceso del análisis es un proceso súper gustoso porque requiere de una disección de los materiales y cuando algo te gusta, ir a lo más profundo de lo que estás tratando de entender es de verdad es un gusto más que un trabajo. Te lleva a tener que ponerte límites para no salirte de lo que quisieras analizar, ¿no? A veces en lo editorial era muy fácil porque tienes un número determinado de palabras y no te puedes salir. Pero cuando tienes espacios digitales o espacios hablados, es muy fácil que te vayas y hables de muchísimas cosas que pueden o no ser relevantes, pero que para ti lo son. Entonces, ese trabajo de disección me parece súper, súper importante. Y la parte adicional es que siempre el análisis necesita dejar algo en quien lo consume.
tener claridad en eso hace que tus contenidos sean un poco más balanceados en términos de lo que tú crees que es importante que quieres comunicar y lo que la persona que consume necesita de lo que tú estás ofreciendo. Para eso necesitas buscar eh, información que sea útil para quien la consume. Siempre dejar algo, algo práctico para que las personas puedan sentir o tengan claro que eso que tú haces lo pueden hacer también como un análisis. O en el caso de una película, por ejemplo, el disfrute de verla, yo voy a comunicarte la experiencia que tuve para que tú la disfrutes, sin darte un spoiler, sin emitir un juicio de valor, sin hablar de mi experiencia alrededor de la película, porque a lo mejor hubo tráfico, las palomitas estaban rancias y estuvo hablando un niño atrás de mí toda la función, eso a nadie le importa. Pero decirte que a pesar de eso la película valió la pena es lo que a lo mejor valdría tener. Y luego, por último, que esto se me parece muy importante, que creo que no se hace, es darle a los contenidos el valor que merecen. Nunca va a ser igual que hagas o trates de hacer un análisis de una película de arte o de una película que no está buscando miles de millones en taquilla, pero que sí tiene algo que decir, contra una película que busca miles de millones de taquilla y también tiene algo que decir, porque al final del día no está castigado que sea mala solamente porque necesita ser muy comercial. Y tampoco las películas de arte, o sea, solo por ser películas de arte, tienen un valor maravillosamente artístico y trascendental. Desafortunadamente no es. Entonces, darle a cada producto el valor que merece para que siempre haya algo positivo que destacar, porque creo que eso también es real, ¿no? Todas las cosas tienen algo bueno y todas las cosas se pueden criticar por miles de ángulos, ¿no? Entonces, creo que el proceso de análisis más o menos por ahí va, y te digo, ha sido un constructo de muchos años, y, y también, perdón que me extienda en el también, pero cuando tú trabajas con la intención de que el medio genere y desarrolle, tienes que bajarle un poquito a la voz artística para dejar que la voz comercial tenga un poquito más de espacio. A veces como creadores de contenido pensamos que lo que decimos es lo más importante. Pero un día llega una marca que quiere decir que su producto es importante y tú necesitas aterrizar tu voz para unirla a la de la marca. O sea, en términos artísticos es horrible, ¿no? A lo mejor en términos creativos también es horrible, pero en el espacio en el que vivimos lo van a ver. O sea, las personas se van a dar cuenta que tú puedes tener un blog, no sé, voy a hablar de Luisito Comunica. No, no lo consumo, lo conozco perfectamente bien, o sea, lo he visto, sé de qué va, pero no lo consumo. Pero también entiendo que llegó un punto en el que ser Luisito Comunica no fue suficiente y entonces ahora tiene que ofertar teléfonos en sus contenidos o hablar de cosas que a lo mejor no le son relevantes y antes a eso le llamaban como prostituirse o venderse, pero al final del día es necesario para sobrevivir o subsistir. Y entonces esa necesidad comercial apaga la voz creativa y mata por completo el análisis, porque el análisis se pierde absolutamente en eso. Y ya nos dimos cuenta, porque yo pensé en algún punto que no, que todas estas voces nuevas que salen y que tienen impacto y que alcanzan audiencias masivas y tienen comunicación con sus audiencias, yo pensé que se podían sustraer de necesitar la parte comercial y en realidad pues hasta ahorita no hay, o hay muy poquitos, que han sobrevivido sin tener que ceder al análisis y a la parte estricta del ser por tener que meterlo comercial. Mira, primero creo que es muy importante que lo que vas a analizar te guste, porque eso va a facilitar los puntos subsecuentes, que serían estudiarlo, ¿no? Al final del día, para transmitir un análisis, lo primero es que lo entiendas tú y que ese entendimiento que sabes que conseguiste pueda comunicarse. Porque a veces
Para mí puede ser muy claro, por ejemplo, una fotografía que retrata el momento preciso, el instante preciso. Para mí puede ser muy clara, pero para otra persona puede significar absolutamente nada. ¿Cómo le explicas a alguien un Monet o a Kandinsky, ¿no? ¿Cómo le explicas? Porque, claro, siempre va a existir esta persona supermamadora que te va a decir, bueno, es que el autor a través de los años ha encontrado una manera de... Y sí, ¿no? Pero el análisis en el que todos nos sentimos identificados es en esta charla cálida de decirte algo que yo encontré que a lo mejor tú no viste, ¿no? Entonces, eso parte del gusto de lo que estás analizando. Lo otro es ser muy riguroso con las estructuras. Eso te va a ayudar a no saltarte a cosas que no tienes que decir y a meter cosas que no tienes que meter. Ser estructurador siempre es muy útil, o al menos buscar una estructura siempre es muy útil. Creo también que hace mucha diferencia que te prepares para lo que vas a hacer. Parece que no, yo sé que parece que no, pero por, por- por poner un ejemplo, a mí me cayó por coincidencia conocer a un fotógrafo que se llama José Luis Cuevas, mexicano, que empezó a hacer fotografía para Conozca Más, como que en esta búsqueda de tener una alternativa diferente, como muy artística, de las fotos de las personas que entrevistábamos. Y quiero llegar al punto en el que me invitó al gimnasio de lucha, de foto y lucha, de arte y cultura, ajá, que está ahí en Álvaro Obregón. Ah, pues yo también estuve estudiando foto ahí y a lo que iba con todo esto es a la preparación. O sea, al final del día, pues la fotografía me gustaba como aficionado y yo agarraba una cámara y tomaba fotos, pero que eso que me gustó, quise llevarlo un pasito más adelante. Pues cuando José Luis me invita, me meto al taller de fotografía y le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Y eso cambia la forma como hago mis análisis de cine, porque empiezo a poner atención en otras cosas. Ya tenía las bases de lo del audio de mi primer junket, entonces ya sabía por qué era importante hablar del audio y por qué a lo mejor a veces a los directores hasta les dabas como un cariñito diciéndoles, oye, qué bárbaro, el balance de su audio es impresionante, ¿eh? ¿Con qué están trabajando? ¿Quién les mezcla? ¿Quién te va a hacer la chamba de esto? Porque, wow, fuera o no fuera, a ellos les encantaba pensar que habían hecho la decisión correcta al escoger a cierto mixer para sus películas, ¿no? Entonces vas acumulando herramientas que favorecen al análisis y nunca va a ser lo mismo que alguien le entre a hablar en serio de un tema sin saber, que alguien que pretenda hacer como que sabe, a que te guste y digas, oye, esto pasa por esto, y entonces ya tengo una noción de cómo se hace la fotografía y ahora me parece muy interesante saber cómo iluminan una escena, cómo evitan ciertas cosas, ciertas situaciones, cómo hacen efectos especiales a partir de colocar sus luces, cómo el audio opera en función a que una escena sea perfecta en el campo, en un espacio abierto, ¿no? O cómo vamos a dejar que los elementos de la ciudad te hagan sentir parte de sin que pierdas la atención de lo que está pasando con la escena principal, ¿no? Entonces, a lo que iba es, en el tercer punto de lo que me preguntabas, las herramientas del análisis son importantes. Estar preparado es importante. Y la preparación va a venir en función a qué tanto te interesa saber de las cosas que te gustan. Por eso creo que escoger un buen sujeto de análisis es muy importante. No meterse en cosas que uno no sabe. Y lo más importante, no hablar de algo que no sepas. Ese es un gran consejo. Mejor investigarlo, mejor darle una tamizada, hablar con alguien que sabe, tomar esa herramienta y llevar esa información a lo que tú vas a, vas a comunicar. Y también creo que ser crítico de lo que uno hace es muy importante. A veces eh, las audiencias inmediatas, familiares o amistades, les toca leer lo que hacemos o escuchar lo que hacemos. Y pues la gente que te quiere te va a decir, ay, te quedó muy bonito, mi hijo, está padre, sí. Pero si te quedas ahí, pues no hay más reto, no hay más necesidad de esforzarse, no hay necesidad de cambiarle nada, nada, ¿no? Ser crítico, revisar lo que haces, ver el paso, la evolución de tu trabajo con el paso del tiempo. Y si no tienes mucho tiempo haciéndolo, con el anterior, es así.
tener claro que tu competencia eres tú, no tu audiencia, que eso me parece muy importante. No compites con la audiencia, la escuchas, pero no estás en contra de sus opiniones, lo que las tomas para mejorar. Las tuyas son las más importantes, ¿no? O sea, ser muy, muy crítico con tu chamba. Creo que son como por algunos principios de un buen análisis. Quisiera pasar ya a la parte final donde siempre les pedimos ahí alguna recomendación, cualquiera que sea, desde música, película, libro, no sé, algo que le puedas recomendar a la gente, ¿no? Como para que le pueda aportar en esta industria o a nivel personal. Entonces, yo recomendaría cualquier instrumento técnico para mejorar tu trabajo, o sea, cualquier literatura que hable de las estructuras de lo que haces, es una buena recomendación. A nivel personal, si a alguien le gusta la literatura, yo regreso mucho, a lo mejor hasta sin gusto, pero regreso por necesidad a leer El extranjero de Albert Camus, pero porque a mí me significan muchas cosas y me ha servido para retomar y recomponer en momentos en los que el trabajo no ha sido lo que yo espero que sea de mí. Entonces, si a alguien le sirve y se siente en un bache creativo productivo, creo que El étranger puede servir mucho para entender que la vida es muy distinta a lo que pensamos cuando estamos en el hoyo. Entonces, esa sería una recomendación de literatura. De cine, me parece que es una película muy poco valorada y sumamente comercial, As Good As It Gets, que en español le pusieron Mejor Imposible con Jack Nicholson. Me parece que en términos de estructura, de narrativa, es algo muy digerible, muy digerible. Y es una de las películas que se encasillaron en una categoría que se llama Feel Good Movies, que también siempre te pone en un mood agradable y bien. Y está bien hecha. Entonces me parece que todo el mundo puede caerle a esa película y decir, oye, qué bonito es el cine y quedarse ahí. Hay muchas películas, muchas cosas. Para alguien que le gusta más el cine, yo siempre recomendaría Los Tres Colores de Kieslowski porque a mí me representan mucho en la vida, en los valores en los que creo y con los que comulgo. Los Tres Colores de Kieslowski son muy importantes para mí, pero no me cerraría a recomendarle a nadie que siga lo que está pasando con el cine coreano. A mí me parece maravilloso con este director Bo Jong, ¿no? Y que cada vez hay más películas en el circuito comercial por el gusto de la cultura pop musical, se está extendiendo a escuchar las nuevas inquietudes de directores que tienen cosas increíbles que decir. Entonces también sería una recomendación. Y en términos de música soy muy cuadrado, también tengo como gustos muy de música que regresa siempre como a los ochentas porque es la década en la que crecí y me gusta mucho una banda alternativa que terminó casándose con lo pop ochentero que se llama King. Y ahorita estoy mucho en el disco, en el Perfect Symmetry de King. Entonces, no es un disco muy alegre, es un disco medio caótico y depresivo, pero pues me parece que es bueno y sobre todo que tiene algo que decir y que lo hace muy bien. Aunque el mensaje no sea el perfecto o el más alegre y feliz, pero tiene algo que decir y me parece que es un buen disco por eso, porque cumple con la misión de decir lo que está buscando, ¿no? Buenísimo. Pues Gerardo, de nuevo, gracias y gracias por todo este tiempo, compartir tus experiencias, ¿no? Entonces me gustaría que terminas con tus redes sociales para que la gente, pues, que te quiera escribir, que te quiera, pues, ahí conocer de lo que haces, pues, estaría bueno. Con gusto, las redes sociales todas son @TheArkham con THE y Arkham como el Arkham Asylum de Batman. Tengo que reconocer que es un mote que escogí muy joven. Empecé a escribir con el seudónimo de The Arkham desde Club Nintendo y lo dejé así. Y se quedó con el THE del artículo el, ¿no? Porque ya estaban ocupados todos los Arkham, entonces The Arkham, así me encuentran en todas las redes. Buenísimo. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Nada, agradecerles, la experiencia ha sido de verdad muy reconfortante platicar y espero que lo que se haya dicho aquí sea útil para quien lo escucha.